Llegamos ya a ese punto del programa en el que, como es habitual, tenemos esa cita con los artistas de la región, con los cantantes, con la gente que verdaderamente tanto nos aporta, ¿no?, a través de su arte y de su trabajo. Estamos en un claustro estupendo, en un ambiente muy acogedor y en el que ya estamos preparados todo el equipo de Sentir Cáceres, y aquí conmigo Charly González. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ángel. Pues encantado de estar aquí, de compartir charla con vosotros. Decía al principio, Charly, pionero en el blues en Extremadura. Eres un referente en nuestra región, en ese género, ¿no? Por tantos años como llevas ya de carrera, 30 años de carrera musical en esta región, con un género que tú has sabido hacer muy propio, ¿no? En primer lugar, cantado en español, que eso ya fue un paso muy importante, y en segundo lugar, con una temática, con unos temas que a lo mejor hace muchos años, bueno, nadie se hubiera atrevido a hablar en el blues en defensa de lo rural, en defensa de cosas muy de nuestra identidad del pueblo extremeño, y que tú ya de alguna manera colabas, ¿no?, en esas letras. Bueno, yo soy consciente de mis raíces, lógicamente, y las defiendo además con orgullo porque tenemos una tierra maravillosa, y tanto a la tierra y a nuestras costumbres como a la música que hago, pues aun no ser de raíces, digamos, europeas, pues es algo que defiendo ampliamente, tanto la tierra como la música. Aun no ser una música, por ejemplo, muy mayoritaria, ya se va escuchando muchísimo blues, pero hace tiempo, joder, cuando yo empezaba, pues había gente, sobre todo los músicos, con los que le planteaba tocar este estilo de música, pues le parecía raro, ¿no? Porque los años 80 o por ahí, pues lo que primaba era el pop, el rock, pero el blues, había muy poco blues, incluso a nivel nacional. Lo había, pero por aquí, por Extremadura, pues éramos muy pocos los que nos lanzamos. Y bueno, es un género que es el género que me atrapó y es mi lenguaje habitual, musicalmente. Y he seguido con él toda la trayectoria. Tampoco me lo planteé desde el principio, pero la verdad es que he seguido haciendo blues toda la vida. Y además un lenguaje que has sabido hacer muy tuyo, ¿no? Porque, como he dicho anteriormente, que en aquella época te decidieras a cantar el blues en español ya era un cambio importante, ¿no? Era un género que estaba muy asociado a la lengua inglesa. Y había gente que te decía, ¿pero dónde vas? Si es que esto no va a tener mucho éxito, vas a cantar en español, se va a perder la esencia del blues. Y que tocaras esos temas que estamos diciendo en tus letras, ¿no?, de defensa del pueblo extremeño, de lo rural, de la esencia de nuestras raíces. Pero además es que, claro, fusionándolo con el paso del tiempo, como lo has ido haciendo, ¿no?, con otros géneros, añadiéndole otros ingredientes y recibiendo el reconocimiento del público, Charly, porque ahí está, 30 años de carrera, y la crítica musical, los profesionales te respetan como uno de los grandes en nuestra región. Bueno, yo estoy súper agradecido con todo eso, ¿no? Es algo que no es nunca premeditado. Los artistas hacemos música o pintamos o escribimos, y por lo menos en mi caso, y sé que en muchos compañeros artistas también, pues no nos planteamos hacia dónde va lo que estamos haciendo, o por lo menos en ese momento de creación, hacia dónde va dirigido. Simplemente lo creas y ya está. Pero sí es cierto que hay que hacer las cosas con convicción y tirar para adelante. El primero que nos tiene que gustar es al que lo hacemos, ¿no?, sin pensar en cómo le va a llegar al público, ¿no? Cuando decidí, por ejemplo, empezar a incorporar letras en español con el blues, allá por los 90 ya, había muy poca gente que lo hiciera en España, había poquita gente. En Extremadura creo que nadie, me parece, y a nivel nacional había poca gente, y es verdad que no era muy halagador lo que me decía mi entorno, ¿no? Pero bueno, hubo gente que me apoyó de aquí de Cáceres, de Extremadura, músicos, y fueron para adelante. Fue la época de Póker de Blues, ahí ya inicié algunas composiciones, y la verdad es que después tuvo una repercusión interesante, que yo estaba convencido que ¿por qué no? ¿Por qué no se podía cantar en español si estamos en nuestra tierra? Y bueno, a nivel nacional, Radio 3 nos dio mucho apoyo, y fue un revulsivo para otros grupos y para nosotros mismos, para mí mismo, para poder seguir en ese camino en el que uno confía. También es cierto que
Ya en mi carrera en solitario, el primer disco, por ejemplo, que hice, volví al inglés otra vez. Volví al inglés, pero bueno, este siguiente, pues me he lanzado otra vez a mis orígenes, en lo que yo creo, y vuelvo a cantar otra vez en español. Ahora que has mencionado Póker de Blues, ¿cuánta gente en Cáceres que esté viendo ahora mismo esta entrevista le van a venir un montón de recuerdos a la cabeza, ¿no? Porque vosotros estabais en concierto en los primeros WOMA de los años 90 y bueno, llenabais el espacio con un público maravilloso y muchísima gente ha crecido y tienen recuerdos y vivencias increíbles, ¿no? Con aquello que tú fundaste y que además describe muy bien cómo estaba el panorama musical en los 90 en aquella época en nuestra ciudad, ¿no? De lo que te he ido a hablar muchas veces, ¿no? Que sigue habiendo fervor cultural en la ciudad, pero sin embargo demasiadas barreras, ¿no? ¿Ha cambiado algo? ¿Siguen las cosas igual? Bueno, yo creo que siempre hay evolución en todo. A veces es positiva, a veces es negativa, o hay ambas. Yo creo que en esa época eran los primeros WOMAs, me parece, como tú dices, y claro, pues fue maravilloso, ¿no? Y que pudiéramos poder mostrar nuestra música en un festival tan importante, pues fue muy importante también para nosotros. Pero creo que la evolución sigue siendo positiva en todos los aspectos, porque por ejemplo ahora hay muchísimos más grupos. Hay otras vías de comunicación para poder mostrar la música, como es internet. Estamos en la era digital. Antes era más complicado, mucho más complicado, porque no había esas vías. Las vías que habían, pues básicamente era radio, televisión, que en esa época creo que en Extremadura estábamos todavía un poco precarios, y acceder a una televisión nacional era bastante complicado para los grupos musicales. Entonces lo único que había era tocar. Era tocar, mostrar tu música, que la gente lo viera en directo, al que le gustase, pues con el boca a boca se lo transmitiese a otra gente que le guste la música. Oye, este grupo o tal formación mola o tal artista, vete a verlo. Y era otra manera de llegarle a la gente. Había que trabajarlo mucho. No digo que no haya que trabajarlo ahora hay que trabajarlo también, lo que pasa es que ahora se trabaja más desde casa. Con la era digital, ¿no? Están las redes sociales, están todas las plataformas digitales y hay que hacer mucho trabajo, pero un trabajo diferente. Creo que se le puede llegar a mucha más gente trabajando. ¿Tú crees que se pueden cambiar las cosas o por lo menos facilitar las cosas, ¿no? Para que del mismo modo que los que empezabais en los 90, a finales de los 80, los 90, con la música, en las salas, en los bares, en estos conciertos, en estos eventos que se hacían, que ya se empezaban a hacer, como es el caso del WOMA, se actuaba con más libertad y por lo tanto se propagaba la cultura de una forma más libre? Ahora ya no, ahora ya hay como más protocolo, más burocracia, más impedimentos. Hay mucho que trabajar para que se pueda volver a lo de antes, ¿no? Y que Cáceres, todo ese hervidero cultural que hay, la gente lo pueda seguir disfrutando del mismo modo, ¿no? Sí, antes, por ejemplo, efectivamente había mucho más conciertos. Hablando de la ciudad de Cáceres, había muchísimos más conciertos, había más salas. Pero sí es cierto que había una precariedad en algunos aspectos importantes, que me imagino que uno de ellos es el tema legal, ¿no? El tema de que las salas no contaban, muchas de ellas, con licencia, había problemas de ruido, que todos sabemos lo que ha generado todo eso, ¿no? Ya no solo la música, sino en los bares, la madrila, todo esto, ¿no? Y con el tiempo se ha ido endureciendo un poquito ese tema para... Por un lado está bien porque hay que reunir una serie de condiciones para poder llevar a cabo un concierto y los vecinos tienen también derecho al descanso y tal, pero sí que está muy seria y muy dura el tema de las leyes para que promotores y hosteleros pues lleven a cabo actividades culturales como conciertos, ¿no? Que yo creo, bajo mi punto de vista, creo que todo puede tener soluciones o llegar a un término medio, ¿no? Porque las exigencias legales que se requieren para tener una sala de conciertos son muy complejas, muy duras y muy costosas. Pero bueno, hay otras vías, se pueden hacer conciertos a otros horarios donde no se le molesten a los vecinos, como cualquier otro trabajo que se desempeñan en la ciudad, ¿no? Que están armando ruido a lo mejor a las 7 de la tarde, no sé.
una carpintería o un taller, ¿no? Pues también porque no pueden hacer conciertos a las 8, a las 9 de la tarde, es decir, a una hora habitual, y yo creo que se sumaría mucha gente, ya no solo en Cáceres, sino en muchas ciudades, que ya está ocurriendo además en algunas ciudades nacionales y en algunas europeas, donde se está abriendo ese campo de poder hacer cultura a otros horarios donde sí se pueda hacer, aunque no cumplas unas condiciones tan exigentes como requiere la ley, ¿no? Para ello. Creo que ganaría mucho la cultura si se abriera un poquito eso. Y el poder de la televisión, también te he oído hablar de ello, ¿no? Como muchas veces la gente tristemente es considerada como borregos, ¿no? Consumen aquello que solamente sale por la televisión, y si no sales en la televisión o no tienes una plataforma muy fuerte, entonces la gente no tira hacia lo desconocido, cuando lo bonito es experimentar, ¿no? Muchas veces, y probar y decir, a ver qué me trae este artista, a ver qué sonido ha fusionado, a ver qué quiere decir con sus letras, e ir descubriéndolo, ¿no? Sí, yo creo que es curioso que, por ejemplo, ahora tenemos muchísimas más cadenas de televisión que hace 20 años, 30, y sin embargo, la mayoría de los músicos consideramos que hay poca música actual en las cadenas de televisión, ¿no? Y los programas que se hacen de televisión, muchos de ellos, pues bueno, carecen de la realidad, ¿no? La realidad es que hay muchos creadores, hay muchos artistas, muchísimos, haciendo cosas muy interesantes, y no tienen o no tenemos acceso a esos canales o a esos programas, ¿no? Antes estaba peor la cosa, pero lo que te comentaba antes, que nos tocaba lo único que tocar, intentar aparecer en los mayores festivales o los mayores conciertos que pudiéramos para darnos a conocer. Y ahora, pues si nos lo ponen difícil en las televisiones, que nos lo siguen poniendo difíciles, pues no nos queda otra que machacarnos con internet, hacer llegar al público tu música. Lo que pasa es que, claro, está masificado también. Somos muchos grupos, muchos artistas, que todos tenemos derecho, por supuesto, a mostrar nuestra música, a hacerla llegar a la gente. Eso significa que hay una masificación también de proyectos, ¿no? Uh-huh. Y cuesta, requiere un trabajo serio y potente, ¿no? Que estamos ahora mismo en esa era, en esa época, ¿no? De tenernos que buscar la vida. O sea, los músicos, lo normal es que hagamos canciones y las interpretemos, pero esto ya te tienes que hacer empresario para acercar la música a la gente. ¿Y cómo lo has hecho tú? ¿Cómo te has sabido manejar ahora en estos tiempos, ¿no? Porque tú procedes de una generación artísticamente que arranca en los 90, 30 años de profesión. ¿Cómo te has amoldado y te has adaptado a estos tiempos? Pues una de las cosas que hice, hablando del tema, como te decía antes, pues es meterme un poco también en la labor empresarial, que a veces agrada, pero normalmente desagrada, porque no debiera ser nuestra labor, pero no nos queda otra. Trabajar mucho con equipos, pues, conocer gente y elaborar una fusión de proyectos y de trabajo de manera que haya un equipo que reme hacia lo que tú pretendes, ¿no? Así que pues con el tiempo me hice empresario también, monté una productora junto con mi hermano, La Tortuga Producciones, que es la empresa que más o menos gestiona un poco mi carrera, aunque trabajo con otras compañías también, depende de la zona y nos toca eso, nos toca hacer unas labores pues que en teoría tendrían que hacer otros, pero que si no las hacen otros, las tienes que hacer tú, si quieres caminar en este terreno. Un reto, la versatilidad, ¿no? Al fin y al cabo acabas tocando muchos más palos de lo que es lo puramente artístico. Y todo eso, Charly, con el objetivo de algo que has conseguido en 30 años en tu carrera, de no marchar de tu tierra. Tú tenías claro que querías estar aquí, luchar por y para tu carrera artística en tu región, y eso pues se convirtió en un reto y en una realidad, ¿no? Por todo lo que dices, por todo este trabajazo y este sacrificio de mucha trayectoria, ¿no? Sí, yo creo que hay una época donde eres más joven y si estás metido en este terreno de la música y de la cultura. Yo recuerdo de muy jovencito que ya cuando tocaba y tal, la gente más cercana o de más confianza o con más experiencia me decían todos que me tenía que ir de aquí, que me tenía que ir de Extremadura, que aquí no tenían nada que hacer. Y bueno, alguna vez hice mis pinitos, estuve viviendo una temporada en Barcelona y estuve estudiando en Madrid también, pero no me quise quedar en esas grandes capitales, muy bonitas por cierto, pero no son para mí. Yo me encuentro cómodo en mi tierra.
además me genera mucha paz y mucha tranquilidad y es como diría mi musa, ¿no? En cuanto tengo un rato o unos días de libres, pues me escapo, aunque sea uno, me escapo a Sierra de Gata, me escapo a las Urdes, me escapo a La Vera, a disfrutar de esto que tenemos en nuestra tierra, que es maravilloso. Y es algo que tienes que asumir, ¿no? Yo también sé que sería posiblemente más fácil estar en una capital como Madrid o Barcelona, donde estás más rodeada y más cerca de todo lo que necesitas, pero bueno, preferí asumir y lo prefiero, el vivir, el tener una calidad de vida como la que tengo aquí en Cáceres, que es donde me afinqué ya en los años 90 y donde estoy encantado de la vida, no lo cambio por nada. Algo que echar de menos de las instituciones en esta región, a los artistas que como tú habéis querido sembrar vuestra carrera artística aquí, que os vaya dando frutos, algo que esperas que haya que mejorar, algo que te haya decepcionado, porque en 30 años de profesión has visto muchas cosas, ¿no? Sí, hombre, hace años, por ejemplo, las instituciones no te voy a decir que no nos tuvieran en cuenta los artistas, pero nada que ver con ahora, ¿no? Con el paso del tiempo ha ido mejorando en ese aspecto las instituciones públicas y hay más cercanía con los artistas de la tierra, ¿no? De hecho, parece mentira, bueno, no parece mentira, es que con la pandemia ha sido un cambio para todos. En la pandemia, precisamente, vía telemática y tal, que hemos estado en contacto los músicos, ha sido cuando nos hemos empezado más a unir nuestros gremios y hemos fundado una asociación de músicos profesionales de Extremadura, se llama MUPROEX, donde manteníamos periódicamente o relativamente periódicos entrevistas y reuniones con las instituciones, con la Consejería de Cultura y con otras instituciones para mostrar nuestras inquietudes y bueno, y decirle abiertamente, ya que nos han abierto esas puertas, para que le digamos qué vemos bien y qué vemos mal, de cómo se invierte el dinero público, ¿no? Para la cultura, ¿no? Y creo que se van haciendo avances, no todo lo rápido que nosotros quisiéramos, pero se van haciendo avances poco a poco y se nos va escuchando, para que consideramos que puede estar mejor que otras inversiones que se hacen, por ejemplo, en cultura. Yo creo que vamos en buen camino, lo que pasa es que vamos lento. Una de las cosas, por ejemplo, que reivindicamos mucho los artistas extremeños es que creo que creemos y no entendemos que no haya mucha más presencia de música en el canal de Extremadura de televisión. Es algo que venimos solicitando. Nos hemos reunido incluso representantes de la Asociación de Músicos Profesionales de Extremadura, nos hemos reunido con el presidente también, con Fernández Vara. Lo hemos visto muy sensibilizado con nuestros problemas y con nuestras peticiones, pero ya te digo que va lento esto, va lento. Tenía que ser algo más rápido, más. Es lógico que nosotros querramos soluciones ya. Entiendo que tendrán mil movidas, ¿no? de otros temas que no son la cultura, ¿no? Pero nosotros luchamos por lo que creemos que necesitamos y necesitamos más presencia. Por ejemplo, es muy importante la presencia, lo hablábamos antes, ¿no? De la presencia en televisión. Y tenemos un canal aquí en Extremadura que pensamos que podía darle mucha más visibilidad a la música extremeña. Y cuando digo la música, no quiero decir con esto que no salga músicas y artistas. Sí que salen. Te sacan un ratito el día que actúas en tal sitio y algunos, no todos salen, porque actúas en tal sitio, pues te sacan ese ratito al final de las noticias, pero no estamos pidiendo eso. Cuando decimos de presencia, decimos que si tenemos conciertos, muchos artistas, muchísimos, no solo yo, muchísimos de aquí de nuestra tierra, tenemos videoclips grabados, tenemos conciertos grabados y podían sacar un videoclip que dura 3 minutos de muchísimos artistas que estamos haciendo ese trabajo con muchísimo esfuerzo y sería muy importante ese ratito que sales ahí para poder divulgar nuestra música y darnos más a conocer. Eso significa también que trabajaríamos más. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por los artistas y también por el público que nos ve desde sus casas y porque, bueno, al fin y al cabo, pues es muy gratificante para ambas partes, para el artista, para el que está en su casa y también para los que lo hacen. 30 años, muchísimos festivales por toda España, por los teatros, festivales internacionales, nominado como mejor artista de música en directo en los premios de la música en Extremadura.
Bueno, es que una carrera con reconocimientos importantes que te avalan y sobre todo el cariño del público, que eso es lo fundamental, ¿no, Charly? Sí, me quedo con esto último que has dicho. El cariño del público es algo súper gratificante, es impresionante. Yo me considero un músico de directo. Lo que pasa es que, claro, no te puedes tirar toda la vida haciendo las mismas canciones o haciendo canciones de otros, ¿no? Algo que se lleva mucho en los últimos años, ¿no? Entonces me gusta hacer mis canciones y el poder darte a conocer y que la gente conozca las canciones, pues conlleva todo esto que hemos hablado antes, las radios, las televisiones, que requieren involucración, que por cierto es de agradecer lo que hacéis vosotros, ¿no? Que es darle un espacio a los artistas de la tierra, ¿no? Pero me sigo considerando un músico de directo, un músico de escenario. Y esa es mi pasión y es donde es mi hábitat, donde yo me encuentro, donde me encuentro realmente yo. Ahí me siento yo. El día 22 de octubre tienen todos ustedes una cita en el Gran Teatro de Cáceres, porque es la presentación oficial de un disco que es Hacia otro lado, que es tu último trabajo musical. Y eso va a ser maravilloso. Ahí nos vamos a encontrar con la última versión musical de Charly, que lo ha dado todo, trabajando durísimo para ofrecer un trabajo verdaderamente maravilloso. Llevas unos musicazos increíbles. El otro día estuve leyendo la lista de cada uno la lista de ellos, ¿no? Y estuve viendo y dije, impresionante. Y la colaboración también, ¿no? De artistas de la región. Ahí tenemos a Chloe Ver, a Miriam Solís, a Joaquín de la Montaña, de La Marinera. Sí, igual que es de agradecer el cariño del público cuando tengo actuaciones, también tengo que agradecer mucho el apoyo que tengo con la gente que me rodea, con los músicos que me rodea desde hace muchos años, ¿no? En este nuevo disco, pues están lógicamente la mayor parte de los músicos que habitualmente me acompañan en los conciertos, y he contado también con la colaboración. Me gusta mucho compartir música, ¿no? Tampoco a veces puede pensar gente que es una necesidad para que suene mejor y tal. No se trata de eso, se trata de compartir música y dejar que ellos aporten algo de lo que tú has hecho, que sea un toma y daca, ¿no? Y estoy muy agradecido por la gente que ha colaborado ahí en el disco. Como tú dices, por ejemplo, hay muchísima gente que ha colaborado, Joaquín de la Montaña, como dices, que ya estuvo en la época de Póker de Blues. También ha colaborado conmigo en algunos directos de mi carrera en solitario, pero por ejemplo con Miriam Solís y con Chloe Ver no había hecho nunca nada, ni en escenario ni en el disco, ¿no? Entonces se lo propuse y les encantó, y la verdad es que el que estoy encantado soy yo con el resultado, porque han hecho una labor impresionante. Aparte de ello han colaborado muchísimos músicos, ya te digo, con los que comparto escenario en otras formaciones, o con los que llevo durante la vida tocando, ¿no? Son 15 o 20, te los podría enumerar aquí, y supongo que se enfadarán si no lo hago, pero posiblemente se me olvidaría alguno, pero son muchísimos. Y canciones compuestas en el periodo de la pandemia. Hay que ver la pandemia a nuestros artistas, lo que les ha dado de sí, porque habéis conseguido sacar el que pinta unos cuadros estupendos, el que escribe poesía, poemarios, en vuestro caso los músicos unos discos increíbles, ¿no? Canciones además que tienen temas muy interesantes de inclusión social, de respetos, de, como decíamos antes, ¿no? Los valores del pueblo, nuestra identidad, ¿no? ¿Has querido seguir reflejando todo eso? Sí, de alguna manera lo intento que aparezcan ahí en mis canciones, porque forman parte también de mi manera de pensar y de mi manera de ver las cosas, ¿no? También tengo mi parte oscura, que no la abandono, porque no la puedo abandonar, porque es que está ahí, ¿no? Uh-huh. Y que está ahí plasmada en muchas de las canciones, ¿no? Pero sí es cierto que la pandemia pues ha aflorado mucho la creatividad, ¿no? Pero es que es lógico también, ¿no? Yo creo que los artistas, como cualquier otra persona, por lo menos yo, en mi caso y en muchos compañeros y compañeras que tengo, pues cuando estamos felices y estamos a la misma maravilla, no nos da por componer. Estamos disfrutando de actuar, de viajar, de disfrutar de la vida. Cuando estás un poco jodidillo es cuando aflora la creatividad, y eso es lógico, ¿no? Entonces, pues nos ha pasado a muchos. ¿Qué íbamos a hacer además encerrados? ¿Qué puede hacer uno encerrado? Pues en mi caso, y como te digo, en muchos compañeros, me imagino que ha sido una terapia, vamos, para poder
sobrevivir cada día que estábamos encerrados con una incertidumbre de qué va a pasar, porque esa incertidumbre estaba ahí, ¿no? Nos ha pasado a todos, ¿no? Así que ha sido también una terapia el poder hacer canciones, sin ninguna pretensión además, porque he hecho muchísimas, pero una barbaridad, como nunca. Y luego de ahí, pues mira, de ahí precisamente es cuando como ha surgido al cabo de un mes o dos, que las enseña a los compañeros y fue alguien, no fue yo, fue un amigo el que me dijo, oye, pues tienes ahí un disco, ¿eh? Y dije, hombre, no sé, he hecho muchas versiones también de temas de artistas con los que yo ni oía siquiera, ni escuchaba, pero con el encerramiento este que hemos tenido, pues he estado explorando. Pero me lo pensé y dije, pues tienes razón, oye, quitando algunas cosillas ahí. Y me puse a trabajar sobre ello ya más seriamente y sí, ya a final de año decidí que para adelante. Y hacia otro lado, fíjate que el título ya es sugerente, ¿no? Nos dice mucho, una nueva perspectiva, una crítica social, ¿no? ¿Qué aportas musicalmente con este último trabajo? ¿Qué es lo más novedoso que has podido hacer con los sonidos, con el blues, mezclándolo con otros géneros? Bueno, lo más novedoso, aunque no sea del todo novedoso, ha sido volver a cantar en español, que ya como te digo, los últimos trabajos los hice en inglés. El volver a cantar en español y bueno, he pretendido darle un toque un poquito más de modernidad. No, sigo haciendo blues, porque como te digo es mi lenguaje habitual, pero no de una manera tan antigua como se hacía. Que antigua se entienda por buena, es decir, por el blues de Chicago que tanto me gusta, con esos sonidos tan precarios pero tan bonitos, ¿no? Le da un toque, un sonido, o por lo menos es lo que hemos pretendido, darle un sonido un poquito más moderno, acercarme más a la realidad que vivo yo ahora mismo, situarlo más en un contexto de sonidos más amplio, ¿no? Incorporo incluso un fliscorno, por ejemplo, en una melodía, o un ukelele, que son instrumentos que no me hubiera planteado hace años incluirlo en mis canciones, ¿no? de blues. En definitiva es un disco, es una música, son sonidos más abiertos, bastante más abiertos. Y no dejar de experimentar nunca, ¿no? Que eso es lo bonito de la música, experimentar, mezclar y hacer sentir. Para terminar ya, Charly, porque el tiempo se nos pasa enseguida, tenemos una gira estupenda por Extremadura, por las ciudades de Extremadura, Cáceres, Badajoz, Plasencia, Coria, que ya estuviste, Navalmoral de la Mata, bueno, muchas más. Y también por España, tengo aquí anotado Madrid, Sevilla, Cádiz, Salamanca, La Coruña y las que van a seguir viniendo para este trabajo maravilloso y para que el público pueda disfrutar de él en Extremadura y por toda España. Bueno, en el momento en que me planteé ir con el disco para adelante, que me parece que fue en diciembre o noviembre o diciembre del año pasado, pues las circunstancias que estábamos pasando, seguíamos con problemas con la pandemia y tal, no teníamos claro cuándo empezar la gira. Sí tenía claro que sería absurdo iniciarla pronto porque faltaba mucho aquí con la incertidumbre que hay de cuándo se van a poder hacer conciertos abiertos. Entonces me la planteé hacer a partir de otoño, que es donde estamos ahora, ¿no? En otoño. ¿Qué ocurre? Pues que para cerrar actuaciones como le pasará, y lo estaréis viendo por las noticias, a gran parte de los artistas, pues cerrabas actuaciones, pero un poco antes de que llegara la fecha de actuación te las desplazan porque han cambiado las circunstancias, hay más contagios, vuelve a haber miedo. Entonces estamos un poco a salto de mata con las fechas, ¿no? Y las vamos cerrando casi a mes vista, ¿no? Porque ahora mismo otros han tenido, por ejemplo, han querido iniciarla antes porque lo veían más propicio, como ha sido el caso de Coria, que quería en septiembre. Hemos estado en Valencia de Alcántara recientemente también, en Villanueva de la Vera, pero realmente yo la quería empezar en octubre. Entonces realmente la hemos empezado en septiembre. Ya llevamos varios conciertos de septiembre. La presentación oficial, lógicamente, es aquí en Cáceres, el día 22 de octubre, donde también voy en octubre a Hoyos, a Valencia de Alcántara, y a sitios ahora que no me acuerdo. Y después para noviembre algunas ya las están pasando para enero o febrero porque no las quieren hacer. Todo el mundo no quiere hacer en las localidades los conciertos sentados. Quiero decir, ya se está abriendo un poquito la cosa. El sábado pasado, por ejemplo, fue el primer concierto que dimos sin restricciones, entre comillas, ¿no? Con la gente de pie en Villanueva de la Vera.
Y claro, fue un subidón como lo habrá pasado a otros artistas, ¿no? Fue un subidón tanto para nosotros como para el público. Entonces, ahora, en la fecha en la que estamos, que ya se está empezando a abrir un poco la cosa, sigue habiendo cierta incertidumbre, pero hay sitios que no están seguros si van a poder hacer el concierto como lo quieren hacer. Entonces, vamos a hacer octubre con las fechas que tenemos, y hay algunas como Mérida, Badajoz, Plasencia, Navalmoral, Hervás, muchas que se están planteando si las hacemos en noviembre, o algunas pasarlas ya como con el caso de Badajoz y Mérida, que vamos nos vamos ya a enero y febrero. Incluso Navalmoral el otro día nos comunicó que nos vamos a junio. Claro. ¿Por qué? Pues porque va a ser ya un festival con público de pie, y claro, nosotros también queremos eso. A mí me encanta tocar en teatro, es algo maravilloso, pero la emoción del directo en un espacio abierto con el público en pie es fascinante, ¿no? Siempre que se reúnan esas condiciones, y a veces hay que esperar, que es lo que nos dicen, ¿no? Esperar a ver si más adelante se puede o no se puede. Bueno, es amoldarse, a trabajar un poco más a plazo, ¿no? Pero los artistas estáis hechos de otra pasta y estáis acostumbrados a adaptaros ante cualquier dificultad y ante cualquier circunstancia, y en esas estáis luchando por vuestras carreras y por vuestro trabajo en favor de la cultura y del público, que eso es muy importante. Y en tu caso, Charly, pues 30 años de profesión, siendo pionero en el blues en Extremadura, con el reconocimiento de la crítica musical y del público, y manteniéndote ahí en tu tierra y en España, porque sales mucho fuera también y a festivales, significa que no has parado y que eres un luchador y que crees en ti mismo y que crees en lo que haces, y eso se transmite al público. Así que enhorabuena, ha sido un placer haberte tenido con nosotros. Día 22 de octubre, Gran Teatro de Cáceres, la presentación oficial del disco Hacia Otro Lado de Charly González, y espero que tengas mucha suerte con este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, un placer. Camino hacia el sur, allá donde no estás tú. Soy quien sujeta el asa de un baúl. Voy sin destino, camino hacia el sur, allá donde no estás tú. Busco un sendero donde haya más luz. No espero a nadie que lleve mi equipaje, tan solo llevo un traje azul, una guitarra y la carta de un menú. Mojada hacia el túnel de mis sueños, ya quedó lejos la frontera. Duermo en litera en la mesa de un billar. Voy escuchando el sonido de las vías que marcan el compás. Solo se escucha ese ritmo sin cesar.
guitarra, comienzo a tocar. El tren dejó atrás la estación, pongo un acorde, escribo esta canción. Voy sin maleta,